Empezamos con la exposición correspondiente al tema consistencia de la idea innovadora. Ponencia magistral, evaluación del proyecto innovador bajo el enfoque de competencias a cargo del doctor Luis Bretel, a quien le cedemos la palabra. Adelante, Luis. Muchísimas gracias, Santiago. Muy buenos días con todas y con todos. Es un placer poder estar aquí con ustedes esta mañana. Me van a disculpar que intente limitar el alcance del título al que ha hecho mención Santiago a estas solo 3 palabras. Creo que probablemente de los temas en los que hay mucho menos innovación y mucho menos exploración para innovar, y mucho menos experimentación y resultados concretos que mostrar, es el tema de la evaluación de las competencias. Es importante tener en cuenta lo siguiente, y digo, vale la pena que les cuente desde dónde sale esta reflexión. Desde el año 2016 hasta hasta finales del año 2019, tuve el enorme placer de acompañar a 8 colegios de Fe y Alegría y a las 6 redes de escuelas rurales, que suman cerca de 300 escuelas, también acompañadas por Fe y Alegría, en el proceso de implementar el currículum nacional. Como ustedes recuerdan, el año 2016, en mayo, hace ya casi 5 años, se oficializó por resolución ministerial el nuevo currículum nacional y, sin embargo, recién en el año 2019, a través de la famosa resolución viceministerial 025, por primera vez se planteaba una nota técnica acerca de la evaluación, que fue sustituida por la 094 el año pasado, la cual también fue sustituida o complementada por el tema de la distancia y con las 193. Sin embargo, el año 2017, en el que todas las primarias urbanas estaban obligadas a implementar el currículum, no tenían nada, y el 2018 tampoco. Lo único que tenían como referente para poder implementar el currículum y sobre todo para poder evaluar las competencias era el capítulo 7º del mismo currículum nacional, que se llama Orientaciones para la Evaluación Formativa de Competencias. En el proceso de la implementación, acompañando a estas escuelas, es que fueron ellas mismas construyendo, probando, experimentando cómo llevar a cabo la evaluación que se planteaba allí. En algún momento, probablemente hacia el 2019, les dije la siguiente reflexión que me parecía necesaria, sobre todo después de la publicación de la resolución viceministerial 025. Los profesores que llevaban ya hasta ese momento 2 años y algo experimentando con el currículum, cuando revisaron la 025 se dieron cuenta que contradecía en algunos aspectos, en muchos aspectos, al currículum. Y la pregunta surgía de modo inmediato a través del chat compartido, del WhatsApp compartido, a través de los talleres, y era: ¿a quién le hacemos caso? Después de decirles cuál es la solución que les propuse, bueno, lo primero que les propuse, obviamente, es cuál de las 2 normas tiene mayor jerarquía, la que está detrás del currículum o la que está detrás de la 025. Porque hay un viejo principio administrativo y legal que nos dice: si hay 2 normas que están en conflicto entre sí, la de menor jerarquía carece de valor. La de menor jerarquía no tiene por qué ser acatada. Pero la razón más importante no era esa, era
En el Ministerio de Educación y en las UGELes y en las direcciones regionales no trabaja ninguna persona que haya desarrollado competencias en el aula, porque no existían, porque el currículum era otro, porque no había que hacerlo. No era necesario evaluar competencias cuando trabajábamos con el DCN del 2009 y con todos los currículums anteriores al DCN del 2009. Entonces, no esperemos, era el tema, que de esos especialistas provenga la solución. Tenemos que inventar la solución y tenemos que experimentar la solución. La solución en términos de cómo evaluar competencias tiene que ser innovación de los propios maestros. Y en ese momento, en el 2019, les dije, si hay expertos en el desarrollo de competencias, en el currículum de competencias y en la evaluación de competencias, son ustedes que llevan 3 años experimentando en el aula. Porque todos los demás conocemos las competencias por lo que hemos leído, pero no por lo que hemos hecho. No la conocemos desde nuestra propia experiencia. Lo conocemos desde lo que hemos podido leer y estudiar. Convertirlo en experiencia, convertirlo en algo concreto, es tarea de los maestros. Algún día, ustedes y todos los maestros que experimentaron y experimentan el currículum que desarrolla competencias, podrán entrar al ministerio y ser los expertos en tal cosa. Para que esto ocurra, obviamente va a tener que correr mucha agua debajo del puente. Bien, antes de empezar con lo que tengo preparado, me interesaba, a manera de introducción, este primer punto, que probablemente es de los que menos claridad existe. Y es la diferencia que hay entre aprendizaje y competencias. No voy a adelantar la conclusión, quiero que ustedes lleguen a esa conclusión. Solamente voy a decir que una cosa es lograr aprendizajes en los estudiantes y otra muy distinta es desarrollar sus competencias. Que una cosa es evaluar las competencias de los estudiantes y otra muy distinta es evaluar sus aprendizajes. Esto es de las primeras cosas que vamos a tener que poder entender, que si no lo entendemos nos va a costar muchísimo trabajo entender el capítulo 7 del currículum, que es precisamente ese, de evaluación, estrategias para la evaluación formativa de las competencias. Para lograr acercarnos a estos dos conceptos y a su diferencia, me voy a atrever a mostrarles 2 videos. Si alguno de ustedes ha participado en algún taller mío, lo va a volver a ver, pero nunca está de más. Si no, aquí van. Estos son los 2 videos. En este primer video hay 2 personajes. Está Renzo, que es un entrenador de perros, muy conocido en Lima, y este perro Doberman que se llama Thor. Aquí va el video. 2 más 3 por 2. 3 por 3. Ya. Sin duda, no cabría duda alguna de decir que este perro ha aprendido muchas cosas. Sin el esfuerzo de Renzo, su entrenador, no lo hubiera logrado. Pero que aprendió muchas cosas, ha aprendido muchas cosas. Yo no sé si se sabe toda la tabla de multiplicar, pero por lo menos lo que Renzo le pidió hacer, sumar 2 más 2, multiplicar 3 por 2, multiplicar 3 por 3, lo hizo y lo hizo bien. Y contestó con ladridos porque no sabe hablar, pero contestó. ¿Qué más sabe hacer? No está el video y no lo podemos saber. Pero que han habido aprendizajes y que el perro nos está demostrando que ha conseguido aprender muchas cosas, eso es lo que quería que quede claro.
No somos los seres humanos los únicos seres vivientes capaces de aprender. De hecho, los neurocientíficos sostienen, a partir de la investigación empírica, que cualquier animal que tenga un cerebro con más de 1000 neuronas puede aprender. En el caso de los perros nacen con 1500 millones de neuronas. Evidentemente, eso es bastante más que 1000, lo cual confirma por qué son capaces de estos aprendizajes o de algunos aprendizajes. Hay perros mucho más sofisticados en términos de su educación. Están de moda las escuelas para perros en algunos países, en el mismo nuestro hay entrenadores de perros que lo que logran es que el perro aprenda. A continuación les voy a mostrar otro video en el que no hay un perro, sino un cuervo. Y no es un cuervo entrenado, sino es un cuervo en estado libre. Es verdad que vive en ciudad, pero es un cuervo libre. Llegué a este segundo video a partir de un libro escrito por un neurocientífico que se llama La inteligencia de las aves. Este señor se pasó mucho tiempo, cerca de 5 años, filmando aves en su comportamiento natural, habitual. Y este es uno de los videos a los cuales me llevó el libro y se los voy a mostrar. Drop it among the traffic. The problem now is collecting the bits without getting run over. So some birds have refined their technique. They station themselves beside pedestrian crossings. Wait for the lights to stop the traffic. Then collect your cracked nut in safety. Y miren por qué lo hizo desde tan bajo. Para que los carros le ayuden a romper la nuez. Ahora sí puede ir a comer el contenido. Pero el riesgo de quedar convertido en tortilla igual que la nuez es muy grande. Así que va a hacer un tercer intento. Va a tirar la nuez, pero en el paso de cebra de los peatones. El bus le acaba de ayudar a romper la nuez. Y fíjense lo que hace. Va a esperar que la luz cambie, que detenga el tráfico, que le dé pase a los peatones. Porque ahora sí podrá comer con seguridad. Hasta que cambie la luz. Ahí mejor correr. Patitas, ¿para qué te quiero? Porque vas a terminar como la nuez. Sin duda, el cuervo también ha aprendido muchas cosas. Por lo pronto, aprendió que si tira la nuez desde la altura, es probable que no se rompa. Y aprendió que si la tira contra la pista, pero en el paso de cebra, se va a romper, pero va a tener que esperar que cambie la luz para poder comer. Eso también lo ha aprendido. Lo que quiero que hagamos a continuación es que analicemos los dos aprendizajes planteados.
Eh, He tomado la taxonomía de Bloom, pero la adaptación hecha por Anderson, Cradwell y Church, para poder analizar ambos videos. En el caso de los dos videos, es claro que ambos animalitos han conocido, han aprendido algo a este nivel, al nivel cognitivo más bajo, que es el de reconocer o el de simplemente recordar hechos o datos sin necesidad de entenderlos. Ambos claramente han llegado a ese nivel de aprendizaje. También es claro que ambos han llegado a cierto nivel de comprensión. En el caso de Thor, se dieron cuenta ustedes que las órdenes que le daba el instructor eran en alemán, lo que implica que al menos esas palabras de alemán el perro las entiende. No sabemos si puede entender muchas más, cuántas puede entender, pero esas sí las entiende. Si no las entendiera, no hubiera podido obedecer las órdenes. En el caso del cuervo también está clarísimo que ha comprendido varias cosas, no solo una. Así que tenemos que decir, ambos han logrado un aprendizaje al nivel de la comprensión. Si pensamos en el siguiente nivel de la taxonomía, el de la aplicación, aplicar es resolver problemas aplicando conocimiento de hechos o técnicas previamente adquiridas, es claro que Thor ha hecho esto. Precisamente lo que ha hecho, todo lo que hemos visto en el video, ha sido la aplicación de las técnicas previamente adquiridas. En el caso del cuervo, claramente, es decir, lo que ha ido haciendo es no solamente aplicar las técnicas aprendidas antes, sino inclusive corregirlas y mejorarlas. Así que en términos de aplicación, ambos animales han logrado llegar a este nivel de aprendizaje. Si pensamos un poquito más allá, es claro que en términos de análisis, el perrito Thor no ha llegado a esto. Si analizar es descomponer la información en partes, identificando motivos o causas, realizar inferencias y encontrar evidencias que apoyen las generalizaciones, evidentemente Thor no ha hecho tal cosa. Pero el cuervo sí. Si no hubiera podido hacer esto, no hubiera mejorado y refinado su técnica, como decía el narrador. Pero el cuervo no solamente llegó al análisis, el cuervo también pudo hacer síntesis. Pudo reunir un conjunto de ideas relacionadas con un asunto. ¿Cuál? Tira la nuez a la pista, en la pista se rompe, mejor tírala desde donde están los carros, porque los carros pueden ayudar, y si la tiras ahí, mejor mira, cuando cambia la luz del semáforo, la gente camina y los carros se retienen. Todos estos datos, que de repente los ha ido observando a lo largo del tiempo, como datos sueltos, los ha integrado. No los integró a la primera. Ha hecho 3 intentos para llegar a esa integración. Si ya los hubiera tenido integrados antes, hubiera ido directamente al cable encima del semáforo y ahí tiraba la nuez y no tenía que hacer una por una o uno por uno cada intento. El cuervo también llegó al nivel de la evaluación. Es clarísimo que él evaluó 4 veces, por lo menos. Evaluó que la fuerza de su pico no alcanzaba ni era suficiente para poder romper la nuez. Evaluó que no bastaba tirarla a la pista. Evaluó que no bastaba tirarla donde están los carros. Y evaluó que sí se lo podía comer cuando la luz del semáforo cambiaba, pero que la luz no era eterna, sino que había que estar muy atento al cambio porque si no terminabas aplastado.
Evaluación hubo. Y también hubo creación. Esto es, creo, lo más interesante. El Cuervo logró cambiar o crear algo nuevo. Recopiló información de una manera diferente, combinando sus elementos en un nuevo modelo y propuso soluciones nuevas. No por gusto, los neurocientíficos nos dicen que los cuervos pueden llegar a un nivel cognitivo semejante al de un niño humano de 5 años. Es decir, un niño humano de 5 años, si tuviera la oportunidad, obviamente, de hacer lo que el cuervo ha hecho, podría hacer esas cosas. Pero el cuervo no puede ir más allá. Y la razón es muy simple. Fíjense ustedes en este cuadrito. Si decíamos que hay que tener 1000 neuronas para poder aprender, miren ustedes cuántas neuronas tiene el perro al nacer. 1500 millones, que es lo que les decía. Miren cuántas tiene el cuervo. Poco más del doble de lo que tiene un perro al nacer. 3691 millones. Pero fíjense cuántas neuronas tiene el ser humano al nacer. 86.000 millones de neuronas. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, todos los seres que tienen más de 1000 neuronas pueden aprender, pero no todos pueden llegar a el nivel cognitivo. En el caso del cuervo, sí puede hacerlo. ¿Qué tiene que ver esto con las competencias? Me dirán ustedes. Permítanme ir al currículum a, en primer lugar, las definiciones claves que el mismo currículum propone. En esta página, que es la número 29, en el currículum se nos plantea claramente lo siguiente. Bueno, no puedo, por algún motivo, no están funcionando los chiches dentro de... Ahí está, lo logré. ¿Cómo lo hice? No lo sé, pero ya lo aprendí. Bien. Bueno. Dios, me está haciendo pelear. Es el Microsoft Teams, que no lo conozco. Bien, acá está. Lo logré hace un momento, pero después el momento pasó. Bien. Me van a tener que creer en lo que les diga, porque no tengo manera de hacer funcionar esto. Ya, ahora sí me cansé. Bien, lo que dice en esta primera página, si logran leer, les doy un premio. En el primer párrafo, en este, dice: la competencia es la facultad de combinar nuestras capacidades para poder enfrentar y resolver de manera pertinente situaciones cotidianas. En eso consiste la competencia. La competencia no es la suma de capacidades. La competencia es la facultad de combinar nuestras capacidades para enfrentar de manera creativa y de manera pertinente una situación. Ser competente, dice en el segundo párrafo, que está aquí, ser competente significa varias cosas. Primero, evaluar la situación que queremos resolver. Segundo,
analizar los recursos y las capacidades y en general, todos los recursos con los que contamos, conseguir aquello que no contamos, buscar lo que nos falte y conseguirlo. Con todos esos recursos, diseñar una estrategia para resolver el problema, implementar esa estrategia y resolver el problema. Y este recuadro en rojo para mí es una síntesis muy buena de todo ello. Por suerte que esto sí se puede leer. Dice, ser competente es más que demostrar el logro de cada capacidad por separado. Es decir, yo puedo tener una por una todas las capacidades y tener lograda, y no ser capaz de combinarlas para resolver una situación nueva. Porque ser competente es lo que dice el texto, usar las capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas. Si comparáramos esto, la definición y las definiciones relativas a la competencia con la taxonomía de Bloom, es claro que es mucho más que solo conocer. Es mucho más que solo aprender, es mucho más que solo aplicar, es mucho más que solo analizar, es mucho más que solo sintetizar, es mucho más que solo evaluar. Es crear crear soluciones a situaciones nuevas, combinando nuestras capacidades. Por eso es que este neurocientífico decía que los cuervos pueden desarrollar sus competencias, algunas de ellas tendremos que decir, hasta el nivel de un niño de 5 años. Porque en algunas situaciones pueden llegar a la creación, pueden llegar a desarrollar respuestas innovadoras frente a situaciones desconocidas, frente a situaciones nuevas. Esto creo que es fundamental tenerlo en cuenta. Primero, aprender depende. O sea, aprender es conocer, aprender es comprender, aplicar también, analizar también, sintetizar, evaluar, crear. Ya, ¿a qué nivel de aprendizaje debiera estar quien está desarrollando y demostrando sus competencias? Obviamente es al nivel de la creación. ¿Qué significa esto? Significa que los aprendizajes que podemos alcanzar son muchísimos y que podemos aprender por imitación, por instrucción, como el perrito Thor, por repetición, por entrenamiento, pero muchos de nuestros aprendizajes no son producto de haber desarrollado nuestras competencias. El cuervo ha desarrollado sus competencias y en ese proceso ha aprendido muchas cosas. Es decir, siempre que desarrollamos competencias se producen aprendizajes, pero no siempre que se producen aprendizajes se desarrollan competencias. Este diagrama de Venn permite explicar muy bien la cosa. Cuando hablamos de aprendizajes logradas gracias al desarrollo de competencias, nos estamos refiriendo a este tipo de aprendizaje, a ese aprendizaje que implica usar combinadamente nuestras capacidades para enfrentar situaciones desconocidas. Si el estudiante solo puede hacer lo que le enseñaron a hacer, está al nivel de Thor. No está desarrollando competencias. Se ha quedado al nivel de la mera aplicación. Si el estudiante puede usar todas sus capacidades para resolver situaciones desconocidas, tenemos que decir, ahí sí está desarrollando competencias. Y si de ese proceso van a lograrse aprendizajes, genial. Pero lo importante es que solo en ese proceso está desarrollando competencias. Aquí quiero detenerme para poder responder sus preguntas. Espero que se entienda ahora la diferencia
entre decir logro de aprendizajes y decir desarrollo de competencias. No es lo mismo. Preguntas. Antes de pasar, ahora sí, a la evaluación de competencias. Pero sí me interesa que esta primera parte nos quede muy clara, porque no vamos a hablar de la evaluación en general de los aprendizajes. Porque en ese caso tendríamos que decir, Thor también ha desarrollado sus competencias. No, Thor no nos ha demostrado el desarrollo de sus competencias. Thor solo nos ha demostrado que ha estado bien entrenado. Lo mismo me ha ocurrido a mí al observar muchísimas aulas. Una cosa es lo que el niño aprendió y que es claramente producto de haber sido bien entrenado, y otra cosa es lo que el niño aprendió habiendo desarrollado sus propias competencias. Tienen ustedes la palabra. Si quieren, levantan la mano, si pueden, abren directamente su micrófono y plantean la pregunta. He tratado de abrir el chat y no encuentro cómo es que se abre el chat todavía. Así que prefiero que las preguntas me las hagan oralmente o alguien del equipo de Fondep que logre leer las preguntas que estuvieran en el chat me las propone. Estimado Luis, todavía no formulan ninguna pregunta en el chat. Invitamos a los participantes a formular sus preguntas en la ventana del chat. Sí, buenos días. ¿Qué tal, Ernesto? Adelante. Sí, interesante la diferencia que usted hace acerca de aprender capacidades y no ser competente. Pero esa facultad de ser competente ya no es propio del sujeto, es decir, puede lograr aprendizajes el estudiante, pero ya no es propio de él de saber cómo, en todo caso, relacionar, combinar estas capacidades, o es que cómo nosotros podemos enseñarle a él a combinar esas capacidades, o en todo caso, quizá plantearle situaciones y, como se dice, guiarle a encontrar una solución, algo así, o ya es propio de, digamos, del cerebro del sujeto que tiene que hacer esas combinaciones de las capacidades. Si nosotros le enseñamos cómo combinar esas capacidades, seguimos entrenándolo. Por eso es que el currículum nos plantea. O sea, no son situaciones conocidas. Voy a ponerte un ejemplo. Estaba observando o iba a observar clase en un colegio en la primaria y tenían quinto y sexto todavía, o tenían ya polidocencia en quinto y sexto. E iba a observar clase de matemáticas en sexto grado. Yo estaba esperando a la profesora en la puerta del aula, entró la profesora, nos saludamos y le dije, vengo a observar tu clase, y ella me dice, yo he traído hoy día un problema que no les he enseñado a resolver a los chicos, que nunca lo habían resuelto, ni nunca lo habíamos resuelto en clase. Evidentemente entró, se saludaron, no me acuerdo si rezaron o no, el asunto es que terminaron el saludo y la profesora pegó un papelógrafo que traía en la pizarra. Y era un problema de matemáticas, pero era un problemón, no era un problemita, diríamos, era un problema muy complejo, que iba a requerir una discusión larga, porque no era hacer dos operaciones o una operación y punto. Y les digo a los chicos, bien, ahora en grupos van a resolver el problema y les voy a dar media hora para que cada grupo me proponga una solución. Efectivamente, al cabo de la media hora, todos los grupos tenían una solución. Y la profesora les dijo, perfecto, presenten su solución, e iba anotando en la pizarra la solución que cada grupo planteaba y cómo había llegado a la solución, porque eran las dos cosas que les pidió. Y luego les dice, perdón, todas las soluciones eran diferentes. Eso era lo interesante del asunto. No habían dos grupos que hubieran llegado a la misma solución. Pero la profesora les dijo, después de que todos expusieron su solución,
Ahora quiero que me demuestren cuál es la solución correcta. Y se armó una discusión deliciosa hasta que tocó el timbre y los chicos se fueron. Y yo me le acerco a la profesora y le digo, ¡qué mala eres! ¿Cómo no les has dado la solución? Y me dice, muy seria, Lucho, yo no quiero entrenarlos para que aprendan cómo se resuelven los problemas. Yo quiero que aprendan a pensar matemáticamente. Yo quiero que sigan en el día y en su casa y en la noche pensando y dándole vueltas al problema. Vas a ver cómo la próxima clase me traen 1000 ideas más acerca del problema. A mí no me interesa enseñarles a resolver problemas. A mí lo que me interesa es que aprendan a pensar matemáticamente. Ahora sí podemos explicar lo siguiente. Los seres humanos nacemos con un conjunto muy grande de capacidades, probablemente más que cualquier otro animal. No por gusto tenemos el cerebro que proporcionalmente es más grande y el que más neuronas tiene. Nosotros nacemos con la capacidad de comunicarnos a través de un idioma, o varios idiomas. Nosotros nacemos con la capacidad de pensar matemáticamente y además, como dice Stanislas Dehaene, claramente nacemos con un conjunto de nociones matemáticas en nuestro cerebro. Nacemos con la capacidad de hacer arte y de apreciar el arte. Nacemos con la capacidad de controlar nuestro cuerpo, de hacer ciencia. Es decir, todas esas capacidades nos pertenecen y las tenemos con nosotros cuando nacemos porque somos humanos. Sin embargo, esas capacidades no se han desarrollado. Esas capacidades se van a desarrollar, es lo que nos decía el currículum, en la medida en que enfrentemos situaciones desconocidas, situaciones nuevas. Cada vez que intentamos resolver un problema que no conocíamos, que no sabíamos, estamos desarrollando nuestras competencias, o si quieren decirlo, estamos desarrollando nuestras capacidades y alcanzando un nivel mayor de competencia. Las competencias no se logran, sino que se van paulatinamente desarrollando. Las competencias no se aprenden. Esto es lo interesante. Se desarrollan de adentro para afuera. Los conocimientos, sí, las técnicas, sí, se aprenden porque existen, las conoce alguien, las sabe alguien, me las enseña y las hago mías. Pero las competencias las voy a desarrollar solo en la medida en que pueda enfrentar problemas desconocidos. Por eso les decía, si a un niño le pedimos que resuelva un problema que le hemos enseñado a resolver y que le hemos dicho cómo resolver, no estamos permitiendo que pase de la aplicación. Porque va a hacer lo que le hemos dicho que haga. Para que el niño pueda llegar al nivel de la competencia, tenemos que pedirle que resuelva una situación desconocida. Pero sin guiarlo, porque si le guiamos, si le decimos lo que tiene que hacer, diríamos, la fastidiamos. Es decir, otra vez lo estamos dejando al nivel del mero entrenamiento. Por esa razón, lo vamos a ver después, en el currículum se nos dice, si quieres que evaluar las competencias del estudiante, no le plantees situaciones semejantes a las que han resuelto antes. Plantéales situaciones desconocidas, situaciones nuevas, retadoras, etc. Porque si no, no vas a descubrir si desarrollaron o no sus competencias, sino simplemente si son buenos aplicando lo aprendido. Hay una mano levantada. Margaret. Sí, hola Luis, buenos días. Te habla la profesora Margaret Cadillo del Fe y Alegría número 12 de Fuente Piedra, Lima. Hola, entonces lo que nosotros como docentes
innovadores y también competentes, tenemos que plantear a nuestros niños retos, ¿no es cierto? Pero retos nuevos, en donde ellos pongan en movimiento todas sus capacidades. Y la estrategia de los proyectos nos ayudan a poder plantearles nuevos retos. ¿No es así, Luis? Totalmente. Pero teniendo cuidado de no enseñarles lo que tienen que hacer. Ajá, Porque claro. no, Por eso te digo que tienen que ser retos nuevos, no retos que ellos ya los conozcan o que lo hayan visto cómo solucionarlo. así es. Y darles la posibilidad de ser ellos mismos quienes encuentren el cómo solucionarlo. Porque si no, no hay forma de que demuestren sus competencias. Así es. Gracias, Luis. De nada, Margarita. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros? Estamos claros que una cosa es evaluar aprendizajes y otra distinta evaluar competencias. Una cosa es lograr aprendizajes y otra distinta desarrollar competencias. Es verdad que cuando desarrollan competencias aprenden mucho, sí, es verdad, pero no cada vez que aprenden quiere decir que han desarrollado sus competencias. Bueno. Seguimos adelante, si es que no hay más preguntas. Seguro que no hay. Sí, una pregunta, por favor. Adelante. Ya, entonces, al evaluar las competencias, claro, o sea, supone darle, como es un reto, un caso nuevo. Si no logra hacerlo, se concluye de que no es competente. Así de simple. No, O sea, no. A ver, Vargas Llosa acaba de cumplir 85 años. Es un premio Nobel, pero entre todas sus competencias, la de escribir en su lengua materna, ¿es una competencia que ya logró o todavía podría mejorar? Obviamente puede mejorar, por más 85 años que sea, por más premio Nobel que sea, siempre va a poder mejorar. Es decir, las competencias no se alcanzan nunca, no se logran nunca. Las competencias se desarrollan y se pasa de un nivel a otro nivel superior y de ese nivel a otro nivel superior, y eso a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, un estudiante que puede resolver una situación desconocida no es que ya es competente, no. Ha alcanzado y ha demostrado un nivel de competencia. Un estudiante que nos demuestra que puede hacer lo que le enseñaron, no puedo saber a qué nivel de competencia ha llegado, no puedo saberlo, porque él solo ha hecho lo que le han dicho y no ha hecho algo para demostrar cómo puede combinar todas sus capacidades para enfrentar el problema desconocido. Margaret, nuevamente. Sí, Luisito, me acabas de crear un conflicto cognitivo. Entonces, si nosotros no llegamos a lograr esa competencia o nuestros chicos no llegan a lograr esa competencia, ¿por qué en evaluación nos piden que pongamos, bueno, en el nivel inicial nosotros lo hacemos de forma descriptiva, ¿no? ¿Por qué nos piden que utilicemos I de inicio, proceso y logro? ¿Por qué entonces nos piden? Si es que no se va, no sé, como tú lo dices, no se llega a lograr el 100% esa competencia, entonces no tendría sentido evaluar de esa manera. Así es. Lo que nos dicen no es si logró la competencia, si está en inicio en la competencia, sino si está en inicio de ese nivel de la competencia. En el nivel inicial se espera que los niños alcancen el nivel 2 del estándar de la competencia. Cuando nos dicen está en inicio del nivel 2 o ha logrado el nivel 2, no nos están diciendo si está en inicio de la competencia o si ha logrado la competencia, porque eso implicaría que en cada nivel o en cada ciclo se logran competencias diferentes, y no es así. Las mismas 31 competencias se van logrando
desde inicial o desde los 0 años, porque el nivel 1 es de 0 a 2 años, hasta el concluir la secundaria. Y se va pasando de un nivel a otro nivel de la competencia. Pero en ninguna parte del currículum dice el inicio de la competencia o el logro de la competencia. Esa es una lectura, una mala lectura que hemos hecho todos. Pero si revisamos, y ahorita vamos a revisar el currículum, en ninguna parte dice que la competencia se logra. Lograr competencia es una A. No, la competencia no se logra. Lograr el nivel, un nivel en la competencia sí puedo decir. Pero lograr la competencia no puedo decirlo. Puedo decir qué nivel ha logrado, sí. Puedo decir si alcanzó el nivel, si está en proceso de alcanzar el nivel, si está en inicio de alcanzar ese nivel, sí. Pero no si logró la competencia. Esa es de nada. Gracias. Es una lectura errónea que tenemos que evitar. Buenos días. Hola. Sí, soy la profesora Liliana del Callao. Quería hacerle una consulta. ¿Considera usted que las evaluaciones que está realizando el Ministerio de Educación a través de los exámenes censales y las pruebas objetivas, yo considero que no están logrando los objetivos de las competencias, porque nos están reduciendo a que los alumnos desarrollen un examen tradicional, ¿no? Objetivo, de marcar una respuesta. Entonces, se nos habla tanto de las competencias en el currículo nacional, sin embargo, las evaluaciones aún todavía tienen un contexto tradicional, ¿no? Entonces, como que hay una confrontación entre ambos. Y además también que en las asignaturas se eliminó hace muchos años el curso de filosofía, que yo considero que es uno de los cursos fundamentales para el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y reflexivo de los estudiantes. Y es que por eso que muchos alumnos tal vez no logran desarrollar esa capacidad crítica y analítica que tanto se necesita en estos tiempos. Gracias. Ya. 2 preguntas, 2 respuestas. Primera pregunta, las pruebas S miden competencias. Si ustedes revisan el currículum nacional en la página 183, precisamente dice, se hacen esa pregunta y el mismo currículum la responde. Y dice, tanto las pruebas S como la evaluación en el aula tienen que estar orientadas por las mismas competencias. Y a continuación presenta un cuadrito que muestra en paralelo y en ese cuadrito dice, en el aula y en la escuela yo puedo evaluar todas las competencias. En una prueba como la prueba censal o muestral, yo solamente puedo evaluar 1 o 2 competencias y no puedo verificar todos los desempeños de esas 2 competencias, sino solo algunos, muy pocos. Por esa razón, dice a continuación, la prueba censal o la prueba muestral no son una prueba diagnóstica del nivel alcanzado por un niño. Solo pueden ser válidas con fines estadísticos para tomar decisiones. Eso es lo que dice el currículum en la página 183. Y en el último párrafo de ese acápite dice, por esto, por favor, no usen las pruebas censales o muestrales, las pruebas nacionales, como ejemplo de cómo evaluar. Porque una cosa es eso que solo permite una muestrita de sangre y otra es hacer un diagnóstico del niño. Es decir, con una gotita de sangre, que es lo que la S puede recoger, no se puede hacer un diagnóstico. Para hacer un diagnóstico tengo que hacer muchísimas pruebas y exámenes. Eso solamente se puede hacer en la escuela y a lo largo del tiempo, no en una prueba que dura 2 o 3 horas. Esto por un lado, en la misma pregunta. Por otro lado, hay una diferencia abismal entre las pruebas S creadas por la Unidad de Medición de Calidad del Ministerio y las pruebas que he visto creadas por las direcciones regionales. Son un abismo de diferencia.
¿Y a qué se debe la diferencia? A que el equipo que hace las pruebas en la UMC es un equipo que se ha formado y que tiene posgrado evaluando competencias. Entonces, eso no es fácil de adquirir. Todas las pruebas que he visto hechas en la Dirección Regional de Lima, en la Dirección Regional del Callao, en varias otras direcciones regionales, que supuestamente lo han hecho para entrenar a los chicos y para hacer mediciones propias, son evaluación de conocimientos, de aprendizajes, no son evaluación de competencias. Para lograr hacer una pregunta de alternativa múltiple o de desarrollo que mida competencias, hay que tener un expertise que no es fácil de alcanzar. La segunda pregunta, perdóname, casi ya la he olvidado por hablar tanto. ¿Cuál era tu segunda pregunta? Era por qué en la actualidad el curso de filosofía... De acuerdo. Yo soy profesor de Ciencias Sociales y Filosofía. Y te puedo decir que un gravísimo error era dejarle al profesor de filosofía la tarea de desarrollar el pensamiento crítico. Y no es un curso de filosofía el que puede desarrollar el pensamiento crítico. Son todos y absolutamente todos los cursos que debieran permitir desarrollar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es esto. El pensamiento crítico es la competencia. Si ser competente no es tragarme lo que me dicen, sino evaluar lo que me proponen, analizar los recursos con los que cuento, diseñar mi propia estrategia y plantear e implementar mi propia estrategia, ¿por qué los chicos no hacen eso? Porque no se los permitimos nunca. A pesar de que ellos tienen un cerebro humano cuando entran a inicial 3 años. Ni siquiera en quinto de media les permitimos desarrollar sus competencias y demostrar sus competencias, sino solo aprender y demostrar que aprendieron. Es decir, quedarse probablemente en los 3 niveles cognitivos inferiores. Estos son los 3 niveles inferiores: conocer, comprender y aplicar. Y tan inferiores que hasta un perro que solo tiene 1.500 millones de neuronas, es decir, bastantísimo menos que un ser humano, puede hacerlo. Obviamente, nosotros somos los que tendríamos que promover el pensamiento crítico, creativo, las competencias de nuestros estudiantes desde inicial hasta quinto de media, obviamente. Un curso de filosofía no lo va a lograr. Es la misma ilusión que tienen las universidades creyendo que porque los alumnos llevan un curso de redacción, ya aprendieron a redactar. No se aprende a redactar en un curso de redacción. Se aprende a redactar a lo largo de muchos años y de muchos intentos y ejercicios tratando de hacerlo cada vez mejor, como el cuervo, pero no en 4 minutos, sino en años de años. Eso es importante tenerlo en cuenta. Todavía tenemos que deshacernos de esa idea de que para aprender tal cosa necesito un curso de esto, para aprender tal otra necesito un curso de esto. No, para desarrollar mis competencias no necesito un curso de algo. Necesito que me estén planteando retos permanentemente. ¿Alguna otra pregunta? Profesor Luis. Adelante. Le hablaba el profesor Cancapa de Cerro de Paz, con un gusto escucharle, profesor Luis. Entonces, ¿cuál sería el rol del docente en una sesión de aprendizaje? ¿Cuál sería ese rol para desarrollar las competencias? Gracias, maestro Luis. Ya. En el capítulo 6 del currículum, que se llama Orientaciones Pedagógicas para desarrollar competencias, nos plantea claramente el rol que nos toca. Nos toca ser mediadores. ¿Qué significa esto? Primero, antes, cuando lo que teníamos era un currículum centrado no en el desarrollo de las competencias de los estudiantes, sino en llenarlos de aprendizajes, nuestra tarea era enseñar. Y entonces
todas las mañanas o las noches anteriores pensábamos, ¿y mañana qué les voy a enseñar y qué van a aprender nuestros estudiantes? Hoy el currículum nos dice, nos toca ser mediadores. Y lo que tenemos que hacer es pensar entonces, no en qué les voy a enseñar, sino qué reto les voy a poner mañana. ¿Qué problema desconocido les voy a pedir que resuelvan mañana? ¿Qué nuevo problema les voy a poner? ¿Qué dificultad, qué problema desconocido les voy a poner mañana? Ese es nuestro rol como mediadores. Soltarles el problema desconocido y empujarles, entusiasmarles, motivarles para que busquen la manera de resolverlo. Pero no es enseñarles a resolverlo. O sea, cuando desarrollamos competencias, tenemos que olvidarnos del verbo enseñar. Porque cuando les enseñamos, es para que ellos apliquen lo enseñado, repitan lo enseñado, comprendan lo enseñado, pero nada más. Para lograr que desarrollen sus competencias, tenemos que olvidarnos del enseñar y tener mucho cuidado de, ¿le estoy diciendo cómo solucionarlo o él lo está descubriendo por él mismo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, solamente quiero que quizá nos aclares un poco. Pero yo creo que sí, el docente en algún punto, digamos, desde este proceso educativo, necesariamente tiene que enseñar. Para Y luego... desarrollar competencias no debe hacerlo nunca. Porque claro, claro, si lo que quiero es ajá, usted desarrollar tiene las razón. competencias, no. Ahora sí, porque igual hay que enseñar algunos fundamentos, por ejemplo, de la ciencia. Claro, No, tampoco esos. Los tiene que buscar el estudiante por él mismo. ¿Qué es lo que nos dice el currículum? Desgraciadamente no he podido ampliar esa frase, pero el currículum nos dice, a ver si lo logro ahora, no sé cómo se hace eso. Nada, se retrocede. Pero bueno, en este segundo párrafo que apenas se lee, ojalá que lo puedas leer, me alegraría mucho, dice, ampliando este que está en rojo, dice, ser competente significa evaluar el problema que se debe resolver, analizar los recursos con los que contamos, conseguir los recursos que están en el medio y no contamos todavía con ellos. Supone reunir todo esto, idear la mejor estrategia para solucionar el problema poniendo todo esto en conjunto e implementar la solución. Los conceptos que los estudiantes no han conseguido por ellos mismos y el proceso de indagación que no ha sido personal no desarrolla competencias. Es decir, es preferible 1000 veces que los estudiantes consigan comprender los conceptos haciendo un propio esfuerzo intelectual por comprenderlos a que yo se los diga y se los explique. ¿Que los tienen que comprender? Sí. Pero pensemos en el cuervo. ¿Quién le enseñó lo que sabe? Él observando, él analizando, él evaluando. Bueno, eso tiene que ocurrir todos los días en el aula. Porque si no, no estamos desarrollando las competencias del estudiante. Le estamos haciendo creer que él no puede, que es inútil. ¿O acaso los conceptos de la ciencia nos los envió Dios y nos lo puso en la cabeza el Espíritu Santo a la humanidad? No, los seres humanos los descubrimos. Y están ahí, sí, están ahí. Que los busquen, que aprendan a buscarlos. Porque el día que no estén
en el aula y que tengan que resolver problemas más reales y complejos. No sabrán dónde buscar ni cómo buscar lo que necesitan para resolver los problemas. Nuestra tarea no es llevarlos de la mano. En un taller en Andahuaylillas, en la provincia de Quizpicanchis, en Cusco, con profesores de escuelas rurales hace 2 años, o 3 ya, una profesora levanta la mano y dice, mire, lo que usted dice puede funcionar en las escuelas de la ciudad, pero en mi escuelita, en La Puna, que es una escuelita unidocente, tengo 8 alumnos, los 8 niños son quechua hablantes. Esas cosas que usted dice no funciona porque no tengo recursos, porque no tengo materiales. No hay nada en mi escuelita. Entonces lo que le dije es lo siguiente. A ver, si de desarrollar competencias se trata, y el desarrollo de competencia implica usar mis propias capacidades de manera combinada para resolver situaciones nuevas. ¿Quién tiene que hacer ese ejercicio o quién está obligado a hacer ese ejercicio más intensamente? ¿El niño ese que no tiene recursos en su aula o el niño de la ciudad que tiene todo a la mano? Si resolver problemas sin tener recursos me va a desarrollar muchísimo más mis competencias que si todo lo tengo a mi disposición. Por eso esos niños, le digo, pueden caminar 3 horas hasta el pueblo y no se pierden. Y no solamente no se pierden, sino que saben y conocen 3 o 4 o 5 rutas distintas para llegar. Y pueden decirte cuál es en ese momento la más segura en época de lluvia y cuál no. Es decir, han desarrollado sus competencias. Es verdad que en cuestiones más académicas no han desarrollado porque no les han puesto esos problemas, porque no les han pedido que los resuelvan. Y no han tenido que buscar información, pero aquellos que sí tienen que resolver han desarrollado increíblemente sus competencias, por lo menos las motrices, por lo menos las de ubicación en el espacio, pero hay otras competencias que no se han desarrollado porque creemos que como pobrecitos no tienen recursos, pero son ellos los que tienen que buscar esos recursos. Y es la primera tarea. ¿Qué necesitaríamos para poder resolver este problema? ¿Qué necesitaríamos saber? ¿Qué necesitaríamos conseguir? ¿A quién se lo podríamos preguntar? ¿Dónde podríamos preguntar eso? ¿Dónde podríamos conseguir esa información? Esas son preguntas que los niños tienen que hacerse, no nosotros. Entro y me encuentro que delante había un pez hecho con cañitas y papel cometa. Y le pregunto a la profesora, ¿y ese pez? Me dice, ¿por qué no le preguntas a los chicos? Le digo, ya, a ver, niños, ¿por qué está ese pez ahí? Y uno muy seriecito levanta la mano y me dice, no es un pez, profesor, es un megalodón. Y le digo, ¿y qué cosa es un megalodón? Un tiburón de la época de los dinosaurios, no es un pez cualquiera. Y le digo, ¿y por qué han hecho ese megalodón? Y entonces el mismo niño me dice, es que la profesora nos preguntó, ¿qué quieren hacer? ¿Qué les gustaría fabricar? ¿Qué les gustaría construir? Y salieron muchas propuestas hasta que un compañero propuso hacer un megalodón y nos pareció interesante y aceptamos que íbamos a hacer un megalodón. Pero la profesora nos dijo, yo no sé lo que es un megalodón, ni sé cómo es. Así que no les puedo decir nada al respecto. Ustedes van a tener que conseguir la información. Al día siguiente trajimos mucha información y casi nos desanimamos porque descubrimos que el megalodón medía 15 metros o más. Y no iba a entrar en el aula un megalodón. Entonces, casi cambiamos de tema y decidimos hacer otra cosa.
Pero la profesora ahí nos dijo, bueno, si van a hacer otra cosa, háganlo. Y estábamos por empezar a discutir cuando de pronto algún compañero dijo, ¿y por qué no lo hacemos a escala, como los carritos? Y la profesora nos dijo, ya, pero yo no sé hacer a escala, ni cómo se escala, ni cómo se hace escala. Pero los niños al día siguiente trajimos información y decidimos finalmente, después de revisar lo que habíamos conseguido y entender, decidimos que lo íbamos a hacer en escala de 1 a 10. ¿Y qué significa eso? Le digo, que por cada 10 centímetros del megalodón de verdad, el nuestro solamente iba a tener 1 centímetro. Antes de darnos el papel cometa y las cañitas, la profesora dijo, perfecto, si creen que lo van a poder hacer, sí, por eso es que mide 1,5 metros el nuestro. Antes de darles, quiero ver un buen diseño. Y estaban todos los diseños todavía en el aula. Y ese era el más realmente bien hecho. Estaba la columna, estaban las costillas. Ese es el que finalmente vimos que valía la pena y la profesora recién cuando hicimos ese diseño nos dio el papel cometa y las cañitas. E hicimos el megalodón. ¿A dónde va esto? La profesora no les enseñó qué cosa era el megalodón. Si lo sabía o no lo sabía no es importante. Lo importante es que les dijo, yo no sé, ustedes tienen que averiguar. La profesora no les dijo cómo iban a hacer el megalodón, menos cómo se pasaba de una escala a otra y qué cosa era pasar de una escala a otra. Eso es desarrollar competencias. Cuando el megalodón estuvo hecho, ustedes pueden estar convencidos que esos niños habían desarrollado un conjunto muy grande de competencias, no una sola, muchas competencias. Imagínense esos niños que estaban en 2º grado, cuando lleguen a 5º de media. Evidentemente van a saber muchísimas cosas, pero no solo van a saber cosas, van a saber cómo enfrentar los problemas, cómo resolver los problemas que la vida les presente. Ese es el valor del desarrollo de competencias. Más que la información que quieran, son los procesos intelectuales que adquieran. Y eso requiere, como decía Margaret, aprender del error. ¿Qué es lo que hizo el cuervo? Al cuervo nadie fue y le corrigió. Nadie le dijo lo que tenía que hacer. Él se dio cuenta, analizó por qué no le había funcionado, por qué no lograba romper la nuez y cambió de estrategia. Y luego volvió a analizar y volvió a descubrir que era mejor cambiar de estrategia. Aprender del error no significa que venga el profesor, me diga que lo que hice está mal, me diga cómo lo tengo que hacer y yo lo corrija en función de lo que el profesor dice, porque eso es otra vez resultado del entrenamiento. Si no fuera permitido recurrir a todo lo que hay en mi entorno para poder solucionar el problema, no estoy preparándolo para la vida. Yo no quiero preparar a alguien que va a vivir en una isla desierta. Yo quiero preparar a alguien que va a vivir en medio del mundo. Y en medio del mundo significa contar con la información que cualquier otro ser humano contaría. La diferencia es enorme entre si yo, profesor, les digo, les doy, sea conceptos, sea instrucciones, sea lo que fuera, o ellos las consiguen. Aunque las consigan en YouTube, aunque las consigan en Google, una cosa es que las consigan, que las analicen por ellos mismos, que discutan si lo hacen así, si no lo hacen así, a que yo les diga lo que tienen que hacer y les dé la información que necesitan. Si les doy la información que necesitan en lugar de que ellos busquen que necesitan, los estoy haciendo inútiles. No estoy ayudando al desarrollo de sus competencias. Y si les prohíbo que utilicen lo que hay en el medio y los recursos que el medio les cuenta, estoy generando mucha frustración. Porque lo primero que los niños tienen que preguntarse una vez que tengan el reto delante es, ¿qué necesitamos saber, conocer para poder resolver esto?
¿Y dónde vamos a conseguir esa información? No, porque ¿de dónde salió la creencia de que desarrollar competencias es aislarse del mundo y a ver cómo la resuelves? No, no es eso. Una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. No, no las confundamos, por favor. Bien, ahora sí. Habiendo pasado 1 hora y media en esta introducción, creo que vale la pena entrar en el tema que nos convoca. El tema de la evaluación y de la evaluación de competencias. Si está clara la diferencia, va a estar claro lo que dice el Currículum Nacional sobre la evaluación y el cómo evaluar. Sin embargo, a manera de introducción, tengo que decirles lo siguiente. Actualmente, en este momento, contamos con 4 versiones distintas de cómo evaluar competencias. Una es la que está en el capítulo 7º del currículum, pero hay otras 3 versiones más que desgraciadamente no coinciden con lo que dice el currículum. Esas otras 3 versiones son la resolución viceministerial 094, y la resolución viceministerial 193 y el CIAGIA. Entre sí, las 094 y 193 no coinciden. Vamos a suponer que la 193, en tanto es posterior, anula lo que decía la 094. Pero tampoco la 193 coincide con el CIAGIE. Y ni el CIAGIE ni la 193 coinciden con lo que dice el Currículum Nacional. Entonces, lo que hemos hecho es reducir el problema. Tenemos 3 versiones vigentes. ¿Qué hacemos? ¿A cuál le hacemos caso? ¿Evaluamos en función de lo que dice el currículum? ¿Evaluamos en función de lo que dice la 193 o lo que el CIAGIE nos pide? Recurro a lo que decía al comienzo. Hay un viejo principio de la administración y de la legalidad de la validez de las normas que nos dice, si encuentras 2 normas que se contradicen entre sí, la de mayor jerarquía anula a la de menor jerarquía. Bueno, resulta que detrás del currículum hay una resolución ministerial, mientras que detrás de la 193 solo hay una resolución viceministerial y detrás del CIAGIE ni una ni otra, porque es simplemente ese el sistema que usa el ministerio, pero no hay ninguna resolución salvo hoy en día la 121 o la 193 que nos dice que es obligatorio usar el CIAGIE, pero no nos dice hay que usar el CIAGIE, aunque el CIAGIE no coincida con el currículum, sino que por el contrario nos dicen el implementar el currículum es obligatorio. Esta confusión tenemos que resolverla, pero esa resolución no la ha hecho el ministerio. El año pasado, cuando se promulgó la 094, le escribí a la viceministra, que en ese entonces era Patricia Andrade, y le dije, discúlpame, pero a menos que rectifiques tal cosa de la resolución, le voy a tener que decir a los maestros que es ilegal y que no se sientan obligados a acatarla. Bueno, no se rectificó porque la 193 agudizó las cosas que no estaban bien en la 094. Y que vamos a ver a continuación cuáles son esas cosas en función de lo que dice el currículum y no en función de lo que dice la resolución. Vamos hasta la diapositiva que decía, en la que nos quedamos, donde está la página del inicio del capítulo 7 y la siguiente que son las resoluciones y el CIAGIE. Vamos hasta ahí, por favor. Acá, perfecto. Esto está tomado del currículum. Si retrocedes, Antonio, van a poder ver ellos la página de la cual lo he tomado. Ya, es la 177. ¿Qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes? Adelante. Ahora sí,
un clic, un solo clic. ¿Qué enfoque sustenta la evaluación? En el currículum de la educación básica se plantea para la evaluación el enfoque formativo. Y quiero insistir en esto. Una parte del currículum señala que hay dos enfoques, uno formativo, desgraciadamente sí en la 193. En el currículum el énfasis es muy claro. Solo hay un enfoque. Desde este enfoque, la evaluación es un sistemático en el que recoger, valorar información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias de cada estudiante. Sobre eso se recoge la información, con el fin de contribuir oportunamente a mejorarlo. Una evaluación formativa enfocada en competencias busca, en diversos tramos del proceso, tres cosas. Desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que signifiquen retos genuinos para ellos. O sea, no es cuando cada vez que hacen cualquier cosa que voy a decidir. No, no. Solo cuando estén resolviendo situaciones o problemas que sean significativos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades. Segundo, identificar el nivel actual en que se encuentran los estudiantes respecto de las competencias, con el fin de ayudarles a avanzar hacia niveles más altos. Y tercero, crear oportunidades para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia antes que verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades o de distinguir entre los que aprueban y no aprueban. Esto creo que es fundamental. Esa última frasecita para mí, cuando leí la resolución, dije, oigan, no leyeron este párrafo. El año 2016, en julio, leí una noticia que decía que desde ese momento en Finlandia ya no iba a haber repetición de grados ni aprobación. Todos iban a ser promovidos siempre. Y lo primero que yo dije es, pero en el Perú es eso desde mayo, desde que el currículum fue aprobado. Porque en el currículum el énfasis es muy claro, no es la evaluación para aprobar o desaprobar. La evaluación no es salvo para decir a qué nivel de la competencia han llegado los estudiantes. Nada más. Más adelante va a profundizar más el asunto. Un clic más, por favor, Antonio. Desde el enfoque formativo, ¿qué se evalúa? Porque aquí también he visto cada aberración alucinante. Dice, se evalúan las competencias, es decir, los niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades. No se evalúan las capacidades una por una. No se evalúan los desempeños uno por uno. No se evalúan los conocimientos, no se evalúan las evidencias, se evalúan las competencias. Una cosa es que yo use los desempeños y las evidencias y los productos para saber a qué nivel de la competencia llegó el estudiante. Y otra muy distinta es decir, los productos hay que evaluarlos. Los desempeños hay que evaluarlos, las evidencias hay que evaluarlas, las capacidades hay que evaluarlas. Pues eso no es lo que el currículum plantea, al contrario, es muy clara esta afirmación diciendo lo que se evalúa son las competencias. Es decir, los niveles a los que ha llegado en el uso combinado de sus capacidades el estudiante. Y continúa diciendo, tomando como referente los estándares de aprendizaje. Porque los estándares describen el desarrollo de una competencia y definen qué se espera que logren los estudiantes al finalizar un ciclo de educación básica. Aquí se están diciendo dos cosas. El único referente son los estándares. Y los estándares nos dicen lo que se espera que logren los estudiantes al final de un ciclo.
pero no lo que es obligatorio que logren. Esto no lo dice tampoco en ninguna parte, al contrario, vamos a ver en el siguiente párrafo que dice lo contrario. Lo normal es que en el mismo grado, en la misma aula, haya niños que tienen niveles distintos en diferentes competencias y en ellos mismos niveles distintos en sus propias competencias. No podemos esperar que todos los estudiantes avancen al mismo ritmo y todos logren juntos los mismos niveles del estándar. Sigue el párrafo diciendo, en ese sentido, los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo. En pocas palabras, los estándares son referentes, criterios claros y precisos para la evaluación de la competencia. Yo no entiendo por qué se les ocurrió poner en la resolución 193 que los docentes tienen que definir esos criterios. No, los criterios están en los estándares. Es decir que el docente tiene que crear sus propios criterios es invalidar el currículum. Y eso no lo puede hacer una resolución viceministerial. Si el ministerio quería cambiar de currículum, es otra resolución ministerial, tiene todo el derecho de hacerlo, pero no puede invalidar los estándares con una viceministerial. Y decir, a partir, tomando como referencia los estándares, es el docente el que tiene que crear los criterios. No, no es eso lo que dice el currículum. No se trata de que cada docente invente sus criterios, porque los criterios comunes para todos los docentes del país son los mismos. Son los criterios que el estándar plantea. Un clic más, por favor, Antonio. ¿Qué son los estándares? Es lo que este nuevo clic nos va a descubrir. Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la educación básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una competencia. Puede ser que alguno vaya más rápido, brinque algunos niveles, otros más lento y no lleguen hasta... Puede ser, pero lo normal es eso. Estas descripciones son holísticas porque hacen referencia de manera articulada. Bueno, lo que me interesa es el párrafo que viene. Estas descripciones definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar los ciclos de educación básica. No obstante, es sabido que en un mismo grado escolar se observa una diversidad de niveles, como lo han evidenciado las evaluaciones nacionales e internacionales, y que muchos estudiantes no logran el estándar definido. Por ello, los estándares sirven para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el estudiante en relación con lo que se espera que logre al final de cada ciclo, respecto de una determinada competencia. En ese sentido, los estándares de aprendizaje tienen por propósito ser los referentes para la evaluación de los aprendizajes, tanto a nivel de aula como a nivel de sistema, evaluaciones nacionales, muestrales o censales. A continuación venía ese párrafo al que hice mención hace un momento, que me preguntaron si es que las evaluaciones censales o muestrales permitían o no evaluar las competencias, y lo que dije es sí, según el ministerio las permiten, pero no todas las competencias, solo 2, y no todos los desempeños de esas 2. Clic, por favor. Resumiendo, otro más. Este es el estándar de una competencia. He utilizado el mismo grafiquito que hay en el currículum. Esta es, vamos a decir así, la competencia roja. Y en la competencia roja nos da 7 niveles más un nivel destacado, pero sigue siendo la misma competencia. Un clic más, por favor, porque Wilber está levantando la mano y quiero ceder la palabra. En cada nuevo escalón de este estándar, la persona puede hacer cosas que antes no podía. Si está en el nivel 4, puede hacer cosas que
en el nivel 3 no podía hacerlas, porque son cosas que se hacen en el nivel 4. Y si está en el nivel 7, está haciendo cosas que no podía hacer cuando estaba en el nivel 4. Sus desempeños, es decir, las cosas que hace, son diferentes, pero la competencia es la misma. Por eso es que les decía, el niño no logra la competencia, logra el nivel. El niño no está en inicio de la competencia, está en inicio del nivel de la competencia. La pregunta que me hacían sobre el niño de inicial, se supone que los niños de inicial están en el nivel 2. Si yo digo está en inicio de lograr el nivel 2, es distinto que decir está en proceso de lograr el nivel 2 o ha logrado el nivel 2. Si ha logrado el nivel 2, está a punto de iniciar el logro del nivel 3. Y así sucesivamente. Ahora sí, Wilder, tienes la palabra. No quiero avanzar y dejar tu pregunta en el aire. Adelante. Nada, te arrepentiste. Vamos, siguiente, por favor. Esta escalera me fascina porque es, a mi juicio, la que mejor representa. Todavía no te me aceleres. Bueno, ya, déjalo ahí. La que mejor representa lo que significa el desarrollo de competencias. Imagínense que cada rayita de color es una competencia diferente. Y que esta escalera además es infinita. Porque es verdad que cuando llegue a quinto de media se esperaría que estén en el nivel 7, pero ahí no acabó su vida. Ellos van a seguir desarrollando cada una de esas competencias. De repente alguna se estanca por ahí. O de repente alguna se estancó mucho antes y ya no la desarrollaron más. Vamos a suponer un niño que tiene alguna discapacidad, probablemente algunas de sus competencias no pasen del nivel 1 o del nivel 2 o del nivel 3. Pero eso no significa que no pueda seguir desarrollando las demás competencias. Esas de ahí no las puede desarrollar, pero las otras sí. Eso es lo que nos dice el currículum. El currículum nos propone esa escalerita competencia por competencia. Nos propone esta escalera, si quieren, resume el currículum y nos dice, para todas las competencias, bueno, casi para todas, para algunas, para todas hay un nivel 7, aunque se llame 2 en el caso de la competencia de genera productos o gestiona procesos económicos o sociales o de emprendimiento. Ya, esa no le llaman 7, sino 2, porque solamente tiene las 6 y las 7, que le llaman 1 y 2. Pero todas tienen 7 en ese sentido, todas tienen 6, todas tienen 5, todas tienen 4. En el 4, 3 la cosa varía, perdón, 5, 4 y 3 ya no hay esa de gestiona proyectos económicos. Pero en principio esta estructura es la estructura en la que nos presenta las competencias y nos dice, evaluar significa decidir en qué nivel se encuentra la competencia, esa competencia del estudiante. Por esa razón no tiene sentido sacar un promedio del área, porque aunque malamente digan que hay competencias del área de comunicación, que en realidad son competencias comunicativas del niño, no del área, porque las áreas no tienen competencias, las tienen los niños, pero bueno, aunque nos digan que esas 3 competencias son del área de comunicación, una cosa es leer, una cosa es escribir y otra cosa muy distinta es escuchar y hablar, es decir, la oralidad. Yo puedo desarrollar una de esas competencias a un nivel y las otras a otro nivel. ¿Y cómo voy a sacar un promedio? ¿Qué dice ese promedio? No dice nada. Eso ocurre con todas las competencias. No podemos, dice, lo leímos en el párrafo, en la diapositiva anterior, no podemos esperar que todos los niños logren el mismo nivel al mismo tiempo. En un mismo grado hay niños con diferentes niveles. Por ejemplo, el más grave de los ejemplos lo tienen los profesores de secundaria
los profesores de inglés de secundaria. Si el niño estuvo en una escuela pública en la primaria donde no había inglés, el momento que empiezan primero de secundaria, que teóricamente deberían estar en el nivel 6, en realidad están en el 2 o en el 3. Y no van a llegar de ninguna manera a quinto de media en el nivel 7. Porque para llegar del 2 o el 3 al 7, 2 años o 3 años no bastan. Hay que pasar toda la escolaridad trabajando en inglés. Eso es clarísimo. Y lo mismo tendríamos que decir, es absurdo decir, si no ha logrado el nivel 2 en todas sus competencias, no puede entrar a primer grado de primaria. No, pues, porque de repente no logró en ninguna, o de repente en algunas está en 3, o en otras todavía está en 2, en alguna de repente ya está en 4. O sea, la evaluación no puede, o sea, el decir hasta qué nivel de la competencia ha llegado, no me dice si puede pasar de grado o no puede pasar, si es promovido o no es promovido. Ese es otro absurdo que aparece en la 193 y que les decía en el currículum por ninguna parte. Pero no basta decir está en el nivel 3 o está en el nivel 4, porque puede estar en el 3, pero está en inicio del 3. Y estar en inicio del 3 no es lo mismo que estar en inicio del 4. Es decir, tener un 3, estar en un 3C, que es inicio del 3, no es lo mismo que estar en un 4C, que es inicio del nivel 4. Un clic, Antonio, por favor. Adelante. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Y ahí dejamos. La evaluación debiera decir esto, en qué nivel está el niño y si en ese nivel se encuentra en inicio, en proceso, lo ha logrado o lo ha logrado de manera destacada. Si solo utilizamos las letras, no hemos dicho nada, porque yo digo que este niño tiene una A. Y perfectamente me podrían decir, ¿ah? ¿De qué nivel? ¿De nivel 4? ¿De nivel...? No, es que está en cuarto grado y se supone que si está en cuarto grado debiera estar en el cuarto nivel. Se supone, pero ¿estás seguro que está en el cuarto nivel? ¿No puede estar en el quinto? ¿No puede estar en el tercero? Es decir, lo primero que la evaluación te debe permitir es decidir en qué nivel de su competencia se encuentra el estudiante. Y eso después implica decir si está en inicio de ese nivel, está en proceso de ese nivel, ha logrado ese nivel o lo ha logrado de manera destacada. En la 193 se olvidaron de los niveles del estándar, se olvidaron de los estándares. Solo son allá un referente lejano. No, no es eso lo que dice el currículum. El currículum dice que son el referente y son los criterios que me permiten decir en qué nivel se encuentra el estudiante. Que además tengo que poder decir, una vez que digo el nivel, si está en inicio de ese nivel, si ha logrado ese nivel, si está en proceso de nivel, perfecto. Pero solo decir si está en inicio, en proceso, no dice nada en absoluto. Un clic más, por favor. Otro. ¿Cómo puedo saber en qué nivel están los estudiantes? Reviso el estándar, es lo que me dice el currículum. Reviso el estándar y comparo contra el estándar las cosas que el niño ha producido y decido en qué nivel se encuentra. Si no tengo a la vista las cosas que el niño ha producido, no puedo decir en qué nivel se encuentra. Necesito revisarlas, pero no una. Necesito tener varias cosas producidas por el estudiante para poder emitir un juicio medianamente certero. Si yo digo de solo este documento, esta carta que me está entregando, ¿en qué nivel está? No, pues una carta no es suficiente. Voy a necesitar más que una carta para poder decir en qué nivel de la competencia escribe en su lengua materna se encuentra. Porque esa competencia
implica más cosas que solo una carta. Emitir ese juicio no es tan simple. Yo necesito ver los productos. El otro rollo es, en realidad, yo no necesito más instrumentos que estos. El estándar que me va a permitir decidir dónde está es, vamos a decirlo así, la gran rúbrica. No necesito otras rúbricas. Necesitaría otras rúbricas si yo fuera a calificar cada producto. Ya, yo quiero calificar esto que he escrito. Para eso necesito una rúbrica, pero tú no vas a calificar eso que he escrito. Lo único que vas a calificar son las competencias. Y la rúbrica para calificar competencias es el estándar, no es otro. Tenemos 31 competencias. Si quisiéramos agruparlos según el nivel de logro que tienen los alumnos en las competencias, nos metemos en un problema aún más grave. Porque en un mismo estudiante tú no vas a encontrar un nivel de logro parejo en todas sus competencias. Ya, si tú los quieres agrupar, ¿cuál competencia vas a tomar en cuenta para la agrupación? No hay forma. Tendría que tener 31 agrupaciones distintas en simultáneo, porque tendría que tomar como criterio de agrupación los niveles de logro en la competencia 1. Pero resulta que si tomo en consideración los niveles de logro en la competencia 1, me van a salir salones absolutamente heterogéneos en todas las demás competencias. El problema no es con qué criterio los agrupo. Una opción, o varias opciones. Una opción, por ejemplo, es Australia. En Australia hace 20 años que tienen un currículum en función de competencias. En Australia, hace por lo menos 15, ya no existen los grados, como tú decías. Lo que tienen ellos es el salón de 3 años, de 4 años, de 5 años, de 7 años, de 8 años, de 9 años, de 10 años, de 11 años. Es decir, lo único que hay en común entre los niños que están en ese salón es la edad, pero ellos saben que en todos los salones hay un tutti frutti en relación a las 31 competencias o las que ellos tienen. Esa es una opción. La otra opción la pueden encontrar, y me parece muy fascinante, en el libro Escuela 21, perdón, la página web Escuela 21, está el libro que logró escribir Alfredo Hernando, que es el autor de esa página web, después de visitar las 50 escuelas más innovadoras del planeta. Y lo que descubrió en esas 50 escuelas más innovadoras del planeta son dos cosas. Primero, todas trabajaban por proyectos. Segundo, algunas habían desgraduado completamente la escuela. Es decir, cada aula tenía niños de todas las edades. Y los chicos trabajaban con chicos de otras edades. Es decir, imagínate una escuela grande que todas las aulas son unidocentes. Es decir, que todas las escuelas tienen chicos de todas las edades. ¿Por qué? Porque descubrieron que esa es la manera natural de relacionarse de los chicos y que así aprenden y avanzan muchísimo más rápido que cuando están separados por edades o por niveles de logro. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, porque quiero que avancemos pronto con los siguientes. Y todos los expertos y especialistas que conozco en el ministerio, en las DRES y en las UGELES, nunca han desarrollado competencias en el aula. Porque no tenían que hacerlo, no porque no supieran ni quisieran, no tenían que hacerlo. Y conocen las competencias, decía al comienzo, de leídas, igual que yo. Si yo no hubiera estado entrando a cada rato a clases en las que los profesores y conversando con profesores que trataban de implementar el currículum, no podría decir las cosas que estoy diciendo, que las he tomado de las experiencias de los profesores. Perdónenme, me dicen los organizadores que en 20 minutos terminamos y que por favorcito corra y dejemos las preguntas para el final. Hernán, me vas a odiar. Lo mismo Carmen. Pero son indicaciones del capitán y donde manda capitán, el marinero obedece. Si es que quedan 20 minutos, es decir, no quiero también alterar terriblemente la organización del taller. Perdónenme,
Seguimos, Antonio, entonces, por favor. A ver, no, esta diapositiva no la hemos trabajado. El currículum, no, antes, la anterior, me da varias indicaciones de cómo evaluar, cómo se evalúa las competencias. Primera indicación, tenemos que comprender la competencia por evaluar. Esto consiste en asegurar la comprensión de la definición, del significado, de las capacidades que la componen, de su progresión a lo largo de la educación básica. Solemos, y es muy frecuente, cometer errores cuando decimos, si va a investigar en bibliografía, está indagando. No, porque eso no es lo que dice la competencia indaga. Si va a hacer tal cosa, entonces está haciendo identidad. No, primero lee la competencia con calma, porque la otra, me acuerdo, la de diseña prototipos, es cada que diseña está en la 22. No, lee bien lo que dice la competencia. Solo cuando la competencia se ha comprendido vas a poder evaluarla, si no, no hay forma. Ahora sí, Antonio, la siguiente. Segundo paso, analizar el estándar de aprendizaje del ciclo. Consiste en leer el nivel del estándar esperado y compararlo con la descripción del nivel anterior y posterior, porque si me quedo en el estándar del ciclo, no me voy a poder dar cuenta de si un estudiante está por debajo del estándar o está por encima del estándar. Tengo que tener claro no solamente cuáles son estos tres, sino cuál es la diferencia que hay entre ellos. Si yo no termino de ver la diferencia, no voy a poder decidir en qué nivel se encuentra el estudiante. Siguiente, por favor. Y esta es la más importante de todas. Tengo que seleccionar o diseñar situaciones significativas. Consiste en elegir o plantear situaciones que sean retadoras para los estudiantes. Estas situaciones pueden constituir, por ejemplo, pone varios ejemplos. Para que sean significativas, las situaciones deben despertar el interés de los estudiantes. Si no les interesa, no van a ser significativas. Lo más importante para poder evaluar la competencia es qué situación, qué reto, qué problema les voy a plantear a partir de los temas que a ellos les interesa. Si a ellos les interesa, no sé, Pokémones o Minecraft, les tengo que plantear problemas relativos a eso, porque si no, no se van a comprometer emocionalmente ni van a poner en juego todas sus capacidades, que es lo que finalmente a mí me interesa, que pongan en juego sus capacidades. Siguiente, por favor. Quiero poner como ejemplo el análisis de la competencia 22. La competencia 22 es mucho más que solo el título, diseñe y construye soluciones. No se puede, espérate. Dice que el estudiante es capaz de construir objetos, procesos o sistemas tecnológicos basándose en conocimientos científicos, tecnológicos y de diversas prácticas locales, pero no por gusto, no para cualquier cosa, sino para dar respuesta a problemas del contexto, ligados a las necesidades sociales, poniendo en juego la creatividad y pertinencia. Yo les puedo decir a los chicos, quiero ver que pongan en práctica esta competencia. Pero, ¿qué problema quisieran solucionar? ¿Qué problema de los que hay en el medio, en el contexto de la escuela o de su familia quisieran solucionar? Porque, para poder evaluar esta competencia necesito que ustedes hagan todo eso. Siguiente, por si queda poco claro, están luego las capacidades. Por favor, Antonio. ¿Ya? La siguiente y la siguiente. ¿Qué son estas? Determina una alternativa de solución tecnológica, diseña la alternativa de solución tecnológica, es decir, representa de manera gráfica o esquemática su estructura. Sigue, por favor. Otro clic. Implementa la alternativa, no solo la diseña. Siguiente. Y finalmente, evalúa
y comunica su funcionamiento y los impactos de esa alternativa que ha planteado. Todo esto compone la competencia. Por eso les decía, a veces me he encontrado con que, ¿y por qué le has puesto competencia 22? Ah, es que él va a hacer un esquema de tal cosa. Pero no has leído la competencia 22. Lo que dice la competencia 22 es muy claro y no vas a poder evaluar la competencia 22 si no tienes claro lo que la competencia 22 dice. Y además, clic ahora el estándar de la competencia. Pásalo. Por ejemplo, acá no he puesto todo el estándar porque es muy grande, he puesto solamente 3 niveles, el 4, el 5 y el 6. Vamos a suponer que este profesor enseña o en quinto o en sexto grado. Por lo tanto, en teoría, sus alumnos debieran estar en el nivel 5. Si analizamos el estándar del nivel 5, tendríamos que hacer lo siguiente. Un clic, por favor. Vamos a ver cuáles son los desempeños que están dentro de ese nivel. Los desempeños que son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes según el nivel en el que están. Son observables en una diversidad de situaciones, no tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran algunas actuaciones. Clic también. Ahora, aquí viene lo interesante. Si yo leo el estándar del nivel 5, voy a descubrir varias cosas. Primero, que la primera frase, ahora, diseña y construye soluciones tecnológicas, lo repite en todos los niveles, porque es el título de la competencia. Y eso va a ocurrir en la mayor parte de las competencias, así que no lo tomo en cuenta como si fuera un desempeño. Pero si sigo adelante y voy descubriendo los desempeños que hay en ese nivel, voy a llegar a estos 10 que están acá abajo y que corresponden con lo que he ido subrayando. Identifica las causas que generan un problema, propone alternativas de solución basado en sus conocimientos, representa una de esas soluciones, incluyendo las partes o etapas a través de esquemas o dibujos, establece características de forma, estructura y función, explica el procedimiento, los recursos de implementación, ejecuta la implementación usando herramientas y materiales, verifica el funcionamiento de la solución tecnológica, detectando imprecisiones y realiza ajustes para mejorarlo, explica el procedimiento, conocimiento científico aplicado y las limitaciones de la solución, evalúa su funcionamiento a través de pruebas, considerando requerimientos establecidos y propone mejoras, y finalmente infiere los impactos de la solución tecnológica. Estos son los desempeños que debe demostrar alguien para decir que ha logrado el nivel 5. Yo sé que aquello a lo que por costumbre le hemos llamado desempeños son eso que está en las programaciones curriculares de nivel, que son terribles, porque no las entiende nadie, son increíblemente complejos. No tengo idea por qué no hicieron esto tan simple. Es decir, analizar los desempeños que están en el nivel y describirlos, enumerarlos, en lugar de complicarnos la vida con esos parrafotes que están por grado y que no se entienden. Vamos a ver en su momento la comparación con la programación del nivel y descubrir lo absurdo que es eso, cuando lo obligatorio es el estándar, no la programación curricular. Siguiente clic, por favor, Antonio. Si hiciéramos lo mismo, Antonio, con los 3 niveles, el anterior y el posterior, además de lo que hemos hecho con el 5, nos quedaría este cuadrito. Haz un clic más para que lo veamos más grande. El naranja es el título de la competencia, por eso está ahí. Pero miren ustedes ahora los desempeños y la diferencia que hay entre un nivel y otro, que es lo que nos dice el currículum. Lo que el chico te presente, compáralo con el estándar para que decidas en qué nivel está. Para poder hacer esa comparación,
No se escucha. No, espérate. Hay interrupción en su audio. ¿Ya ahora? ¿Sí? ¿Ya ahora? ¿Sí? Ahora sí, Luisito, ahora sí. Ya, No te escuchamos. perfecto. Por ejemplo, tenemos que tener muy clara la diferencia entre los 3 niveles, porque si mis alumnos están teóricamente en el nivel 5, tengo que estar seguro que están en el 5 y no vaya a ser que están en el 6 o en el 4. Para ver las diferencias, tengo que hacer este análisis, no queda otra opción. Por ejemplo, en el nivel 4 no hay, ni en el 5, la delimitación del alcance del problema. Eso se espera recién que lo pueda hacer quien está en el nivel 6. Si un chico de quinto de primaria hace esa delimitación, ese desempeño pertenece más al nivel 6 que al 5. Y así tendríamos que ir comparando uno por uno y dense cuenta que el último, por ejemplo, no está en el nivel 4. Si un niño puede hacer lo que dice el infiere impactos de la solución tecnológica, puede estar en el 5, pero también podría estar en el 6. Es decir, tenemos que hacer el análisis completo para decidir en qué nivel se encuentra el estudiante. Siguiente, por favor. Antonio. Miren lo que dice en la programación curricular. En este caso he tomado de primer y segundo grado de secundaria de la misma competencia. Lo que era el nivel 6 se ha convertido en este mare magnum. Imposible de entender, imposible de utilizar. Finalmente, aquellos profesores a los que he estado acompañando, ellos se dieron cuenta de que no era lo mismo la programación curricular que el currículum y optamos porque lo más importante es el currículum. Que se olviden de las programaciones curriculares. Preferible es desagregar los desempeños del estándar que tratar de hacer algo con los desempeños que están en la programación curricular. Que esas no las entiende ni su mamá. Siguiente, por favor. Adelante. El paso de un nivel a otro no es parejito. Lo que vamos a encontrar en la realidad es este proceso. Sigue haciendo clic. Lo que vamos a encontrar es que por momentos, o sea, algunos de sus desempeños están en un nivel, otros están en otro nivel, y yo tengo que decidir finalmente si logró o no logró, si está retrocede si quieres, si está en inicio, si está en proceso. ¿Puedes retroceder, Antonio? Si está en inicio, si ha logrado, si está en proceso, en función de todo lo que estoy viendo, de todos sus desempeños. No es una cosa matemática, no es una cosa automática, es una cosa que implica juicio. Adelante, 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 hasta ir a la siguiente diapositiva. Esa progresión es la que se espera en todo niño desde el nivel inicial hasta el quinto de secundaria, en cada una de sus competencias. Y lo que se espera que yo haga cuando evalúo competencias es poder decir, hoy día que lo estoy evaluando, o más bien, hoy día que estoy analizando sus productos, a qué nivel ha llegado, viendo las cosas que ha elaborado. Tengo que crear instrumentos de evaluación. Los instrumentos que me van a permitir saber a qué nivel de la competencia llegó el estudiante son las cosas que los estudiantes producen. A veces producen cosas que no son objetivas, no las puedo objetivar o guardar. Por ejemplo, cuando están demostrando su competencia oral. Menos mal que en la distancia podemos grabar sin mayor problema lo que el chico diga o la chica y entonces ya es objetivo. O sea, eso ya es una evidencia de lo que él o ella pueden hacer. Y eso puede ir perfectamente a su portafolio. La distancia nos permite que todo lo que los chicos producen nos llegue digitalmente y eso permite hacer un portafolio digital.
En la presencialidad tendríamos que estar a ratos pensando, ¿y cómo hago para guardar esto? Imagínense que les pido que me hagan una maqueta que mide 1 metro por 1 metro. No puedo guardarla, pero yo necesito guardarla para luego, con otros productos más, comparar. Pues voy a tener que digitalizarla, tomarle foto, filmarla por todos los costados, porque si no, no hay manera. El chico está haciendo un movimiento, están haciendo una coreografía y yo quiero evaluar la competencia de su control motor. ¿Cómo hago para guardar la coreografía? No os puedo meter a los chicos en el portafolio. Voy a tener que filmarlos y guardar la filmación, no me queda otra. Es decir, para que un producto se convierta en evidencia, tiene que tener 3 características. Primero, ser individual, porque los productos grupales no sé la competencia de quién están expresando, por un lado. Por otro lado, si no tengo la certeza de que lo ha hecho el chico, sino que sospecho que lo ha hecho su mamá o no lo he visto haciéndolo, no me está diciendo el nivel que él ha conseguido, no puedo tener seguridad de eso. Tendría que decirle a la mamá, señora, ¿sabe qué? Por favor, necesito que su hijo lo haga, porque voy a medir el nivel de competencia de su hijo. Y no se preocupe, porque no es que porque obtenga tal nivel o cual otro nivel va a perder el grado, va a repetir el curso, va a salir desaprobado, porque el currículum me dice que no hay desaprobación ni de curso ni de grado, no hay repetición, no hay aprobar y desaprobar, no existe. Solamente existe la medición del nivel al que ha podido alcanzar. Segundo, los productos tienen que ser guardables. Si no son guardables, no voy a poder analizar cuando tenga varios para saber en qué nivel está. No voy a poder dar razón del juicio que estoy emitiendo, porque si yo digo, este chico está en un nivel 3 en inicio, es decir, 3C, tengo que poder demostrar que está en ese nivel. Y eso significa que he guardado evidencias. Si no las puedo guardar, ¿cómo voy a demostrar tal cosa? Y tercero, tiene que poder ser pertinente. Es decir, no puedo guardar una evidencia de tal cosa que corresponde a una competencia diferente y no tiene nada que ver con ese estándar. Una lista de cotejo, la lista de cotejo no la hace el estudiante, la hiciste tú. La lista de cotejo dice si viste o no viste tal cosa, pero no dice lo que el estudiante puede hacer por él mismo. Una rúbrica. La rúbrica sirve para evaluar los productos, pero no sirve para evaluar las competencias. Si tú quieres una rúbrica para evaluar competencias, eso se llama estándar, no necesitas otra. Un examen no te va a medir el nivel de desarrollo de la competencia, a menos que en el examen les pidas una situación absolutamente novedosa y que a partir de ella desencadenen todo un proceso, pero que no les va a tomar 1 hora o 2 horas o 3 horas. Les puede tomar una semana entera. Ese proceso